Ok, ya estamos grabando, entonces, bien, vamos a compartir. Bien, entonces lo que nosotros vamos a comenzar a ver, o mejor dicho, vamos a continuar esta charla viendo tres planes. Bueno, acá me quedó el del 52 colgado. Uno que es el plan del 1991, otro que es el plan del 2001 y el último, que es el plan 2007-2017, que es el que están trabajando ustedes, que se presenta al Consejo Municipal en el año 2008. Bien, acá repetimos algunas cuestiones que nosotros habíamos visto en la clase anterior, como para tener idea fundamentalmente estas cuestiones que nosotros decíamos acerca de los instrumentos de ordenamiento urbanístico que eran entendidos como un proyecto y que ese proyecto tomaba diferentes formas fundamentalmente a partir de la escala o del ámbito para el cual está definido ese proyecto, y diferentes formas también respecto de la finalidad de ese proyecto o de ese instrumento. Por eso decimos que cada escala de aproximación, o en otros términos, cada escala o cada ámbito de intervención requiere de un instrumento específico, y cada instrumento requiere a su vez un conocimiento específico de la ciudad o del territorio sobre el cual va a comenzar a trabajar. Entonces, de acuerdo con lo que decimos esto, vamos a ver el plan del 91, 2001 y 2008, 2011, o sea, el plan 2008-2011. ¿Por qué ponemos estas dos fechas? Porque el plan, que es Plan Rosario 2007-2017, tiene dos versiones. Una versión es la versión ordenanza, que es la que se presenta al Consejo Municipal y que es del año 2008. Y la otra versión, que es la del 2011, que es un formato libro, y que más que un plan es una suerte de rendición de cuentas, o mejor dicho, de presentación del estado de avance y de las obras realizadas desde la Secretaría de Planeamiento de la Ciudad de Rosario hasta ese momento. Muchos de los proyectos y las obras que se fueron ejecutando en ese periodo tienen que ver con algunas de las propuestas que estaban formuladas en el plan, ese plan que ya había sido presentado en el 2008. Entonces acá, en el 2011, en este libro o en esta publicación del plan, digamos, hay una suerte de mezcla entre lo que formulaba el plan y las obras que se iban ejecutando en la ciudad, de acuerdo con esas ideas del plan. Tengamos en cuenta que el plan del 2008 no fue aprobado por el Consejo Municipal, pero sí, en cambio, muchas de las propuestas y de las ideas que estaban contenidas en el plan se fueron aprobando progresivamente en el tiempo a partir de la utilización de determinados tipos de instrumentos, los llamados instrumentos de actuación del plan, que es lo que vamos a ver hoy también cuando trabajemos este plan 2007-2017. Bien, el plan del 91 va a ser el primer plan que se hace después del sucesivos gobiernos militares entre el 55 y el 76, y que más allá de pequeños momentos de democracia en ese periodo tan extenso, nunca se elaboró un plan para la ciudad en estos periodos, sino que el plan del 67, digamos, es un plan que se elaboró durante una dictadura militar. Y el del 2000, el del 1991, es el primer plan, podemos decir, después de la recuperación de la democracia en el año 83. Así que bien, entonces el plan del 91, algunos datos de la ciudad en ese momento. Rosario tenía 900.000 habitantes, poco más que 900.000 habitantes. Córdoba, si ustedes recuerdan los datos que veníamos pasando antes, Córdoba, que había sido una ciudad bastante menor, o
desde el punto de vista demográfico, en el primer momento, cuando hablábamos del plan del 35, digamos, presenta un ritmo de crecimiento mucho más acelerado que la ciudad de Rosario. Y si nosotros vemos el censo del 91, el censo del 2001, el censo del 2010 y la progresión que hay del censo para 2019, Rosario todavía no supera el 1.000.000 de habitantes. O sea que, digamos, tenemos que decir que prácticamente está estabilizada la población de la ciudad en cuanto a lo que es su cantidad, pero, digamos, de todas maneras hay un movimiento intrametropolitano de desplazamientos de la población que son muy importantes y que eso se verá en algún otro momento. Estamos en una época de cambios, o sea, estamos hablando de los 10 años anteriores a la elaboración de este plan, digamos, que ahí podemos destacar dos grandes momentos, o sea, momentos intensos. Uno que es la recuperación de la democracia en el 83 y las expectativas de cambio que habían en el país en ese momento, expectativas que, digamos, la mayor parte no se cumplió. Tuvimos un momento de la economía fundamentalmente, no dio, o no, desde la economía no se supo, o no se pudo, o no se quiso, eso digamos, no lo vamos a discutir ahora, digamos, resolver situaciones que ya eran estructurales dentro de nuestro país, que lo siguen siendo, y eso, digamos, esa situación provoca un momento caótico y terrible en nuestra sociedad, que es la hiperinflación del año 89, y la mayoría de ustedes todavía no habían nacido, pero bueno, sus padres seguramente que se acuerdan de ese momento, la hiperinflación, que digamos, los precios cambiaban de la mañana a la noche, y todo eso termina, digamos, en una serie de saqueos que paralizaron al país durante varios días. A partir de ahí aparece entonces, surge un nuevo gobierno, que es el gobierno del menemismo, y que pone en marcha una nueva política económica, digamos que ya había sido inaugurada en parte por la dictadura militar, que es lo que se conoce con el nombre del neoliberalismo, que está muy hablado en estos días, o en estos meses también, que tiene que ver con corrientes corrientes del pensamiento político y económico que se estaban afianzando a nivel internacional, fundamentalmente en los Estados Unidos y en Inglaterra, y que aquí Menem es el encargado de llevar adelante ese tipo de políticas. Ese tipo de políticas, desde el punto de vista neoliberal, significa que el Estado tiene que desprenderse fundamentalmente de todo tipo de propiedad y tiene que desaparecer prácticamente, dejar de tener injerencia en la economía. Nosotros recordemos que, y habíamos visto algunas imágenes, que en la década de los años 40, o sea, a partir del 45, cuando asume el gobierno el peronismo, una de las primeras medidas que toma es la nacionalización de todos aquellos resortes que tienen que ver con el desarrollo económico, como es todos los transportes, fundamentalmente el ferrocarril, las fuentes de energía, las comunicaciones, etc. Algunas ya estaban y otras no estaban y se pusieron en marcha en ese momento. El menemismo lo que viene es a terminar con ese periodo, y fundamentalmente se conoce esto con el nombre de que se vendieron las joyas de la abuela, lo último que tenía el Estado argentino como para vender y tratar de recuperarse económicamente, que eso significara una recuperación económica del país. Entonces, este es el fin de las empresas del Estado, entre ellas el ferrocarril, y que este fin de las empresas del Estado
tuvo un impacto muy importante en algunas ciudades de la Argentina, en Rosario en particular, como vamos a ver más adelante. La ciudad hasta ese momento no se había destacado por grandes inversiones, o sea, la dictadura militar prácticamente no hizo inversiones significativas dentro de la ciudad. O sea, ya estaba en marcha un proceso de sustitución edilicia en el área central, que fundamentalmente se desarrolló durante los años, los primeros años de la década de los 70 y después lentamente se fue recuperando. Sí, ya con la vuelta de los gobiernos democráticos, desde la ciudad se empieza a impulsar cierta renovación en los espacios públicos, como no se había visto hasta ese momento, y recuperando en algunos casos predios ferroviarios, como puede ser el Patio de la Madera, y llevando, digo, por primera vez, o empezando a poner en marcha por primera vez una política de creación de espacios públicos en los barrios más periféricos de la ciudad. En este caso, el Parque Oeste, como precisamente lo dice su nombre, en el oeste de la ciudad de Rosario. Este es el contexto de la política económica y de lo que estaba pasando en el país en ese momento. O sea, recordemos, o sea, este plan en el 91 se prepara en el 91, o sea, apenas 2 años después de esta gran ruptura política y económica en el país que se produce a partir del fracaso de la política económica del gobierno de Alfonsín y de ese proceso inflacionario, de los saqueos, o sea que estamos frente a un país y a una sociedad muy golpeadas. El plan del 91 surge como una solicitud del Consejo Municipal. El Consejo Municipal le pide al Ejecutivo de la ciudad que revise y reformule el código urbano. Desde la Secretaría de Planeamiento, entonces se piensa que se está ante la oportunidad de revisar el plan, antes que revisar el código urbano, revisar el plan, ver qué es lo que se rescata de ese plan del 67 y pensar un nuevo plan para la ciudad. Un nuevo plan para la ciudad que se va a hacer desde otra mirada, con la cual se habían venido elaborando por lo menos los últimos dos planes, el del 52 y el del 67. O sea que es un plan que tiene una nueva mirada acerca de la ciudad y es un plan que tiene también una nueva mirada acerca del plan, del instrumento que va a definir los lineamientos principales para la transformación de la ciudad. Tenemos que tener en cuenta también que este cambio en la mirada acerca, en este caso, de la actuación urbanística en la ciudad, tiene lugar prácticamente en forma contemporánea con cambios en la enseñanza del urbanismo y de la arquitectura en nuestra facultad. O sea, y por otro lado, digamos que algunos de los docentes de la facultad también formaron parte del equipo que estuvo a cargo del plan. Así que nosotros pasamos de estos planes, como habían sido el del 52 y particularmente el del 67, que trabajaban fundamentalmente con las componentes estructurales de la ciudad, que se conocía con el nombre genérico de los sistemas generales, que eran sistemas generales de carácter monofuncional, o sea, hablábamos del sistema ferroviario, el sistema portuario, el sistema vial, el sistema de infraestructuras, etc. Se parte de ese, o mejor dicho, se abandona esa idea de hacer énfasis exclusivamente en estas componentes estructurales de la ciudad para empezar a entender la intervención en la ciudad a partir de operaciones estructurales
multidimensionales, como puede ser el borde ribereño y de los arroyos, las áreas no urbanizadas, el completamiento interior de la ciudad, la articulación interna de la ciudad. O sea que, digamos, hay una mirada, podemos decir, que es una mirada más proyectual acerca de la organización y el funcionamiento de la ciudad. Los otros planes podemos decir que la mirada es mucho más centrada en una cuestión de la estructura de la ciudad. En este caso, la mirada está puesta más que nada en los proyectos que se van a definir para las componentes estructurales de la ciudad, y que esos proyectos en general van a ser de carácter multidimensional o en oposición, o mejor dicho, digamos, en contrario a cómo se venía trabajando hasta ese momento. Y aquí aparece entonces esta idea de que el plan va a definir el proyecto de la ciudad a partir de identificar grandes operaciones estructurales. Y esto lo vamos a ver en el plan del 2001 y lo vamos a ver en el plan del 2007-2017. O sea que podemos decir que este plan director del 91 va a dejar las bases que después se van a ir modificando un poco a lo largo del tiempo, pero va a dejar las bases de una nueva forma de entender a la ciudad y de entender al plan como instrumento de ordenamiento de la ciudad. Y ahí aparecen estas grandes operaciones estructurales que tienen que ver con la recuperación del frente costero, la reconversión portuaria, la sutura interior, la redistribución de la centralidad, la consolidación de la ciudad existente, la construcción de un nuevo frente territorial y la protección del verde y las áreas naturales. Estas son, digamos, en síntesis, las grandes operaciones estructurales a partir de las cuales entonces se piensa en una nueva organización físico-funcional de la ciudad. Para ver un poquito más en detalle estos proyectos, acá aparece, o sea, que acá estamos viendo esta visión proyectual que yo les decía antes, o sea, empieza a tomar forma, por ejemplo, en el proyecto de la costa o el frente costero, que es un proyecto que a su vez resume o contiene en su interior toda una serie de proyectos menores que articuladamente y de forma y desde una mirada integral de lo que es la costa, entonces van definiendo todo ese proceso de transformación que se pretende a partir de intervenciones puntuales en determinados sectores de la costa. El proyecto de la costa podemos decir que siempre estuvo en la ciudad, si bien, o mejor dicho, podemos decir, si uno se remonta al plan del 35, el plan del 35 también tenía una propuesta para la transformación de la costa, pero era demasiado genérica y no tan detallada como aparece en este caso. Y aquí sí aparece otra mirada acerca de la construcción de la ciudad, que es pensar también en los bordes de la ciudad con el área rural. Digamos, ustedes, si bien que hemos visto que de acuerdo con el proceso de construcción que caracteriza a nuestras ciudades, en la medida en que la ciudad se va aproximando al borde con el área rural, esa idea de urbanidad o de ciudad se va desarticulando, podemos decir que se va deshilachando lentamente, hasta que, digamos, la ciudad comienza a desaparecer y, digamos, aparece plenamente toda el área rural. Entonces, así como se piensa que el frente sobre el río, o sea, el frente de la ciudad sobre el río tiene que tener un proyecto, también se piensa que el frente de la ciudad con el área rural merece también un proyecto, que se conoce con el nombre del nuevo frente territorial. Y aparecen toda una serie de operaciones que tienen que ver con el sistema vial y con urbanización o transformación de algunos sectores de los bordes de la ciudad, pensados como partes de un proyecto mayor que es este frente territorial.
también, digamos, dentro del frente de la transformación, ¿qué lío hice? Bien, también desde el frente, mejor dicho, de la recuperación del frente costero, está o se presenta una gran operación que es la reconversión portuaria. Fundamentalmente, todo lo que se encuentra en la zona de Puerto Norte, digamos que hasta ese momento, en el año 91, todavía seguía funcionando como un área industrial y un área portuaria de exportación de granos. Asociado a estas ideas de la transformación en la costa, de la transformación, o mejor dicho, de pensar un proyecto para la costa, de pensar un proyecto para el borde de la ciudad con el área rural, también aparece esta idea de redistribuir la centralidad en toda la ciudad. O sea, seguir manteniendo o seguir alentando al centro tradicional de la ciudad, pero a su vez promover el desarrollo de la centralidad en otros sectores, en muchos de ellos a partir de los centros o los subcentros barriales que nosotros podemos encontrar y que algunos son de carácter histórico en el interior de la ciudad. Otra de las propuestas de transformación que tiene a partir de estas grandes operaciones estructurales que define el plan, tenemos la consolidación de la ciudad existente. O sea, esto tiene que ver con las ideas dominantes también en ese momento acerca de la arquitectura y del urbanismo, ideas que se habían formulado particularmente desde la llamada Escuela de Venecia, que, digamos, parte de una crítica a cómo se construyó la ciudad durante el movimiento moderno, o mejor dicho, de acuerdo con las ideas del movimiento moderno, que se alentaba en la expansión de las ciudades. Entonces acá, digamos, desde la Escuela de Venecia se dice que ya ha llegado, a partir de lo que ellos evalúan como negativamente todo ese proyecto de expansión de las ciudades, es necesario volver a la ciudad interior, volver a la ciudad existente y partir o pensar la renovación de la ciudad a partir de la renovación del área existente. Entonces esta idea de consolidación de la ciudad existente la encontramos, digamos, desde el punto de vista conceptual en estos primeros planteos que se hacen desde la Escuela de Venecia. La ciudad existente es la ciudad interior, la ciudad más consolidada, o sea que es fundamentalmente el centro y todas las áreas urbanizadas que se extienden desde el centro hasta el borde de la ciudad sin llegar precisamente hasta el borde. Por eso esta ciudad existente es la ciudad más consolidada. Otra de las grandes operaciones de carácter estructural que se plantean para la ciudad es lo que se conoce con el nombre de la sutura interior, o mejor dicho, que en ese momento mereció o recibió el nombre de sutura interior, que es precisamente intervenir a lo largo de esta gran troncal ferroviaria que nosotros tenemos en sentido norte-sur, que era conocida con el nombre de troncal ferroviaria a partir del plan del 67, y que es el trazado ferroviario que nosotros tenemos en forma paralela a la calle Paraná, para, digamos, los que cruzan la ciudad del centro al oeste o del oeste hacia el centro. Ese sería lo que en su momento se conoció, todavía se habla de ese lugar como la troncal ferroviaria. La troncal ferroviaria es un gran trazado ferroviario que plantea interrupciones en la vinculación entre lo que es el oeste con el resto de la ciudad, y también esa sutura interior estaba pensada respecto de estas grandes playas de maniobras e instalaciones ferroviarias en sentido este-oeste, que son las que hoy se han transformado en lo que conocemos genéricamente con el nombre de Puerto Norte. Entonces es toda una serie de operaciones fundamentalmente sobre el sistema vial, tratando de recomponer las conexiones entre la ciudad
y el norte, en el caso de toda esta zona de Puerto Norte, y entre el centro de la ciudad y el oeste a partir de atravesar esta troncal ferroviaria. Y después también aparecen como otras dos operaciones estructurales, la protección del verde y de los ámbitos naturales. Fundamentalmente esos ámbitos naturales son los bordes de los arroyos Saladillo y Ludueña, y la protección del verde y de los ámbitos naturales también se refieren a las áreas que todavía tienen un uso rural dentro de los límites administrativos de la ciudad, que son esas áreas de máxima protección rural, estarían en contacto con las áreas urbanizadas que iban a formar parte o que formarían parte progresivamente de la construcción de ese frente territorial, el frente de la ciudad con el borde rural. Bien, este plan también toma esta idea de redistribución de las centralidades. Fundamentalmente la redistribución de las centralidades parte de la idea de aprovechar áreas vacantes en el interior de la ciudad o áreas pasibles de ser renovadas y reconvertidas que se encuentran en el interior de la ciudad. Por ejemplo, el barrio, mejor dicho, el predio de Tiro Federal en el norte de la ciudad, la playa de maniobras de la estación Sorrento, también en el norte de la ciudad, y así sucesivamente hasta llegar a, digamos, por ejemplo, en la zona sur al batallón 121. O sea que aquí se están planteando, digamos, algunas de las ideas que después van a ir tomando cuerpo en los planes siguientes, y algunos de ellos que se llegan a formalizar. También aquí hay digamos, para lo que hoy se conoce con el nombre de Puerto Norte, que aquí sería lo que nosotros vemos indicado con el número 10, zona de renovación norte, parque más Puerto Seco, que esto formaba parte de todo el frente costero, y aquí, digamos, un poco se detiene eh, esa propuesta que ya venía desde la década de los años 20 de reconvertir todo el frente costero de la ciudad, que quedaba liberado de las instalaciones portuarias, o sea que el puerto siempre se había pensado en trasladarlo al sur, donde efectivamente después se encuentra localizado. Acá se deja de lado esta idea, por eso aparece la idea de un parque y puerto seco. En mi opinión, esto tiene que ver por qué se mantiene todavía la idea de puerto seco. O sea, porque estamos saliendo, como les decía antes, de un momento de una crisis económica y social sin precedentes en el país, donde, digamos, comienza a agudizarse cada vez más la cuestión de la falta de empleo, y que, digamos, esta idea de desmantelar todas estas instalaciones portuarias que existían en ese lugar, era como que producían, en mi opinión, cierto temor por el estado, por la situación económica social del país, y entonces por ese motivo se decide mantener el puerto, si bien con otras características, que en este caso sería de puerto seco, lo cual no era, pensándolo en ese, no era una de las decisiones más adecuadas, fundamentalmente porque había que adecuar todas las vías de circulación de la ciudad para que pudieran llegar, digamos, a ese nuevo puerto seco que se planteaba para la ciudad. También en el plan director del 91 se formula, o mejor dicho, se sientan las bases y los criterios para la formulación de un nuevo código urbano. Recordemos que esa había sido, o sea, la revisión y reformulación del código urbano había sido el encargo que le había hecho el Consejo Municipal
al departamento ejecutivo. Entonces, por eso, uno de los capítulos del plan se refiere precisamente a los criterios a tener en cuenta para la reformulación del Código Urbano de la ciudad. Este plan, si nosotros podemos decir que este plan entonces se realiza de acuerdo con ideas dominantes en el urbanismo en ese momento, por lo menos dominantes en lo que es nuestro país y fundamentalmente en lo que sería el mundo hispánico. Por un lado, que no sería hispánico, pero tenemos la influencia de lo que en su momento se llamó la Escuela de Venecia, en cuanto a trabajar más sobre la ciudad construida y no tanto sobre la extensión. Y tiene que ver también con experiencias que se estaban llevando adelante en España, fundamentalmente el Plan de Madrid, que se conoce con el nombre de Recuperar Madrid. También hay una publicación de ese momento que es Madrid parte por parte, que es esta idea de reconocer la ciudad construida a partir de las particularidades que tienen cada una de las partes que forman a la totalidad de la ciudad y definir los proyectos más importantes para cada una de esas partes. Eso podemos decir que el plan regulador Rosario, el plan director, lo que se conoció con el nombre de plan director, genéricamente con el nombre de plan director, lo podemos ubicar dentro de estas corrientes de pensamiento del urbanismo. El plan director se presentó al Consejo Municipal. Se realizó una primera reunión de discusión, o mejor dicho, de intercambio de ideas entre el equipo técnico y los concejales, y bueno, después de esa reunión no se volvió a tratar el tema. Algunos decían que la escritura del plan era demasiado compleja y que muchas veces no se lograba entender qué es lo que se proponía. Con lo cual, eso era una excusa como para no tratar el plan. En definitiva, el plan quedó ahí en algún cajón del Consejo Municipal, no se trató nunca más. De todas maneras, este plan sirvió para el gobierno municipal de guía para ir definiendo proyectos o obras públicas que se iban pensando para la ciudad. No es que el plan desapareció o el plan no se tuvo en cuenta o se perdió el tiempo elaborando el plan, sino que el plan, a pesar de no estar aprobado, sirvió de guía para la actuación municipal de ese momento y de los años siguientes. O sea, en los años siguientes nosotros pasamos entonces al 2001, que estamos frente a un nuevo plan. Rosario tiene 909.000 habitantes, recordemos que en el 2000, si no me equivoco, era 908.000 habitantes, o sea que, digamos, el amperímetro demográfico de la ciudad prácticamente estaba estabilizado y paralizado en un mismo punto. Bueno, como siempre estamos en fechas trágicas para la Argentina, estamos frente, digamos, a la culminación de un momento que fue muy preocupante en la Argentina, que es el desempleo y la desindustrialización. O sea, todo eso como consecuencia de la política económica llevada adelante durante el menemismo, desocupación, después vamos a ver en el 2001-2002, o sea, saqueos de nuevo, o sea que siempre volvemos a entrar, digamos, o volvemos a repetir esa historia que se había manifestado en el 89. En la ciudad de Rosario podemos decir que hay cambios significativos en lo que tiene que ver con la organización físico y funcional de la ciudad. Por un lado, la recuperación de la costa, y por otro lado, dotar
a los barrios más alejados de la ciudad de nuevos espacios públicos. La recuperación de la costa comienza a partir de la ejecución de las obras del Parque España y del Colegio Español, que se terminan en el año 92, ¿sí? Que es para, digamos, durante la celebración, o mejor dicho, para la celebración de los 500 años de la llegada de los españoles a América, o de la conquista de los españoles de América, etcétera, digamos, como lo querramos llamar. Esta es una obra que financió el gobierno, no el gobierno, sino el reino español, y para celebrar los 500 años de la conquista, digamos, es medio extraño porque lo celebraron acá en la Argentina, en una ciudad que no fue de fundación española. Pero bueno, no estuvo de más, no le vino mal, sino que le vino muy bien a la ciudad contar con este nuevo gran espacio público sobre la costa, o sea que empezaba a tomar forma esta idea de recuperar la costa. Esta es una iniciativa que tuvo el Colegio de Arquitectos en la década de los años 70, durante también la dictadura militar, que el Colegio de Arquitectos, en articulación con arquitectos españoles, en particular el estudio de Bohigas de Barcelona, digamos, que era uno de los estudios, y Bohigas, uno de los personajes más conocidos, o mejor dicho, más nombrados de la arquitectura y el urbanismo de esa época, que llevan esta propuesta al gobierno municipal. El gobierno municipal le da vía libre como para llevar adelante esta iniciativa, y como esto venía con financiamiento externo, se pudo concretar. O sea que este es uno de los hitos después del Monumento a la Bandera y del Parque a la Bandera. Este es el segundo hito más importante en la ribera de Rosario, en ese proceso de recuperación paulatina de todo el frente costero, de lo que antes era ferroviario y portuario. Y también en el interior de la ciudad aparecen nuevos proyectos, como puede ser el Parque del Mercado, en los antiguos mataderos de la ciudad, que está vinculado a todo un complejo de viviendas públicas que se conoce con el nombre genérico de Grandoli, o porque están precisamente ubicadas a lo largo de Avenida Grandoli, hacia el sur de la calle de Avenida Uriburu. Y también las piletas del Saladillo, que en otro momento del desarrollo de la ciudad habían sido un centro de recreación, uno de los centros recreativos más importantes de la ciudad. Eso se abandonó y se recupera entonces esta idea de volver a tener las piletas del Saladillo con una iniciativa del gobierno municipal. También estamos frente a un momento en que ya se pone en marcha nuevas formas acerca de la gestión de la ciudad, que es lo que se conoce con el nombre de la descentralización municipal. Fue la ciudad de Córdoba la que inició con esta innovación en lo que tiene que ver con la administración de la ciudad y la gestión de la ciudad, con la puesta en marcha del programa de desconcentración y descentralización municipal en 1992, y que esto fue durante el periodo en que el arquitecto Miguel Ángel Roca fue el secretario de Planeamiento de la ciudad, y que se distinguió fundamentalmente por la construcción de los CPC, los llamados Centros de Participación Comunal, que digamos, era una construcción muy geométrica, o sea, cilindros, conos y prismas, que iban caracterizando a estos nuevos enclaves de la administración pública que iban a aparecer fundamentalmente en los bordes de la ciudad.
La ciudad de Rosario entonces también toma la iniciativa de la descentralización, una política que se conoce con el nombre de Programa de Modernización y Descentralización Municipal, y que desde el punto de vista de la organización física y funcional de la ciudad lo vamos a ver expresado en la construcción de los llamados centros de distrito. El primer centro de distrito que se construye es el centro del distrito norte, en una casa de tipo villa italiana que era parte del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad. Entonces, a partir de la renovación de ese edificio, es que ahí se va a ubicar el primer centro de distrito. El segundo centro de distrito que se construye, en este caso sí se construye, es el centro del distrito oeste, que también es parte de una política innovadora del gobierno local, que es llevar equipamientos de calidad a los barrios más carenciados de la ciudad. En este caso, el Distrito Oeste se va a construir frente a uno de los asentamientos irregulares de la ciudad más populosos e históricos en la ciudad, como es este asentamiento que se conoce con el nombre de Villa Banana, donde en la actualidad el gobierno local está llevando adelante una política de reurbanización. Pero bueno, entonces estamos en momentos de nuevas ideas acerca de la gestión de la ciudad. Por este lado la descentralización municipal, y también nuevas ideas que fueron tomando cuerpo y que, bueno, yo acá no las puse en las diapos, que es lo que se conoce con el nombre de planificación estratégica. Rosario fue una de las primeras ciudades de la Argentina en tener un plan estratégico, lo había tenido Córdoba. Fundamentalmente esto a partir de las ideas que se van difundiendo desde España y en particular desde Barcelona. Entonces, bueno, eso después lo vamos a ver más adelante. En la ciudad, ¿qué es lo que está pasando en ese momento? La idea de recuperar a la ciudad, o mejor dicho, recuperar la costa como espacio público. Ahí habíamos visto la construcción esta del Parque de España y del Colegio Español, y también hay una política municipal muy fuerte y muy decidida a recuperar todos los suelos que se conocen, que hoy conocemos con el nombre de Puerto Norte, que en ese momento estaban instaladas las empresas cerealeras y tenían ahí el puerto exportador. Digamos, permanecían en ese lugar, y a partir de permisos que habían otorgado, que se les había otorgado durante la dictadura militar, y el gobierno municipal inicia, digamos, una querella judicial como para poder recuperar esos suelos, y la justicia, digamos, termina dándole la razón a la ciudad, por lo cual, digamos, ahí también tenemos un nuevo hito en lo que es la recuperación de la costa como un espacio recreativo de la ciudad. Este plan tiene en cuenta, ya hablando particularmente del plan del 2001, la inserción metropolitana de la ciudad. Incluso acá se conoce con el nombre de Rosario Ciudad Metropolitana. Que estamos en momentos en que se empieza a construir la autopista Rosario-Córdoba y también el puente Rosario-Victoria. A partir de ese momento, entonces, cambia digamos, la localización de la ciudad. O sea, la ciudad pasa a ser, o se entiende como, parte de una encrucijada norte-sur y este-oeste en las comunicaciones regionales e interregionales, e incluso internacionales,
de la Argentina, o sea que el puente Rosario-Victoria coloca a la ciudad de Rosario en una vía de circulación que vincula el Atlántico con el Pacífico. Y entonces había muchas expectativas acerca de la transformación de la ciudad. En lo que tiene que ver específicamente con las propuestas para la transformación de la ciudad, aquí se recupera, o sea, o se reformula, digamos, algunas de las cuestiones que se plantearon en el plan del 91, y se sigue adelante con esta idea que habíamos visto, que se ponen en práctica, o mejor dicho, que se manifiestan por primera vez en el plan del 91, que son estas grandes operaciones estructurales o grandes proyectos estructurales. Y otra vez tenemos el proyecto de Ciudad Río, otra vez tenemos el proyecto del nuevo Frente Territorial. Aparece aquí el nuevo eje metropolitano, o sea, un proyecto que va a sustituir al que se conocía con el nombre de la sutura interior. Y aparece también el proyecto que se conoce con el nombre de ciudad o el sistema ciudad-aeropuerto. Esto tiene que ver también con las expectativas de crecimiento que había acerca de la ciudad, digamos, por esta ubicación dentro de esta encrucijada de las vías de comunicación regional en el país, y por otro lado, que a partir de eso un desarrollo de la actividad económica en la ciudad y un fortalecimiento y una mayor intensidad en el uso del aeropuerto, no solamente, digamos, como medio de transporte de pasajeros, sino también de transporte de cargas. Entonces aparece, digamos, esta idea de vincular el aeropuerto con el centro de la ciudad, pasando por estas zonas de Puerto Norte, digamos, que se convertirían en una nueva centralidad de la ciudad de Rosario. Y este plan también contiene en su interior distintas propuestas respecto a la recuperación de áreas en el interior de la ciudad a partir de formalizar esta figura del Plan Especial de Reordenamiento Interior. Entonces, y el plan da cuenta de cuál es el estado de situación de los ámbitos que quedan dentro de esta figura del Plan Especial de Reordenamiento Interior y cuáles son las ideas respecto de la transformación que se pretende para esos sitios. O sea que desde la perspectiva del plan, este Plan Director Rosario 2001, digamos, no se avanza en la formulación del proyecto para estas áreas que se pretende recuperar, sino que se fijan los lineamientos generales para la recuperación de esos sectores. Entonces tenemos acá a Villa Banana, Tiro Federal, que está en el norte de la ciudad, la fábrica militar de armas, que es donde hoy está la jefatura de policía, el batallón 121, donde hoy ya tenemos el polo tecnológico, la playa Sorrento, donde tenemos hoy algunos conjuntos de vivienda, y fundamentalmente uno de los sectores de más rápida transformación en la ciudad, que tiene que ver con Puerto Norte. Acá no se define cuál va a ser el carácter de la transformación de Puerto Norte, pero sí se define, digamos, estos grandes usos, o se da una idea acerca de estos grandes usos, donde va a haber uso residencial y de servicios, y donde el suelo se va a destinar a actividades recreativas y deportivas. Y también lo que se define es toda la reorganización del sistema vial para todo este sector, que todavía no estaba incorporado, digamos, a las propuestas, digamos, no estaba incorporado como uno de los sitios donde se estaban llevando adelante proyectos de transformación. Como le había dicho antes, digamos que algunas de estas ideas que se tenían respecto de la gestión de la ciudad, por ejemplo, el tema de la planificación estratégica, que en este caso en nuestro país se había difundido particularmente a partir de la experiencia española, en particular de Barcelona. Digamos, las ideas dominantes en ese momento, por ejemplo, las áreas de nueva centralidad,
las podemos encontrar en la propuesta que se hace de renovación urbana para Barcelona y que se conoce con el nombre de la Barcelona Olímpica, donde vamos a encontrar que los proyectos más significativos se encuentran en la recuperación de todo el borde costero de la ciudad sobre el Mediterráneo y particularmente la definición en todo el perímetro metropolitano de la ciudad de estas áreas nuevas de la ciudad que se conocen con el nombre de áreas de nueva centralidad. Y también estamos frente a procesos de transformación en las ciudades que se conocen con el nombre de la transformación de los waterfronts, o sea, de los frentes de la ciudad sobre el agua, a partir de la recuperación de lo que eran las instalaciones portuarias y ferroviarias y la instalación de nuevos espacios públicos y equipamientos de carácter público también, siendo en ese momento uno de los ejemplos de mayor difusión a nivel internacional e incluso también en la Argentina, que es la transformación de Bilbao, en todo lo que es la costa sobre la ría de Bilbao, y la construcción del Museo Guggenheim como uno de los íconos de la transformación que estaba teniendo lugar en la ciudad en ese momento, y también como una nueva forma de gestionar la transformación a partir de que toma cuerpo una organización conocida como organización este, estatal, o sea, formada, digamos, pues, parte del Estado y parte del sector privado, que se conoce con el nombre de Bilbao Ría 2000. Y los waterfronts, entre los más conocidos de ese momento, tenemos el del Canary Wharf en Londres, que se transforma en un nuevo centro administrativo y financiero de la ciudad. No compite con el centro financiero de la ciudad, pero aparece como un nuevo centro administrativo y financiero, más viviendas, más espacios públicos, etc. O sea, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando ya de transformaciones en el interior de la ciudad, no desde el punto de vista de la monofuncionalidad de algunas de las componentes estructurales, sino desde el punto de vista de una intervención más integral y multidimensional en la transformación de la ciudad. Y por último, vamos a llegar a este plan del Rosario 2007-2017, que yo aquí le pongo dos fechas, que es el 2008 y el 2011, de acuerdo con lo que les había dicho al inicio de la charla. Acá vemos otra vez que Rosario, bueno, creció un poquito, pero 948.000 habitantes, o sea que estamos más o menos de la misma manera. Acá también, o sea, este plan aparece después de un momento caótico en la ciudad, que también, o sea, uno siempre estamos frente a una crisis económica, política y social sin precedentes, pero eran estas crisis que se van presentando año a año, digamos, estas las tendrán más presentes, que es todo lo que estuvo pasando en el 2001, 2002, digamos, con muchos muertos, digamos, lamentablemente, digamos, y un rechazo total a lo que es la dirigencia política de ese momento. Pero también estamos frente a un proceso de recuperación económica que se da a partir del 2003 con el cambio de gobierno, una recuperación económica que también está alentada o estimulada por cambios que se dan a nivel internacional, fundamentalmente el valor que adquieren los llamados commodities, a partir de la intervención del mercado financiero en la producción y comercialización de los llamados commodities. Entonces, la Argentina, que es productora de uno de estos commodities, como es la soja, entonces
comienza a recuperarse económicamente, no solamente por las hojas, sino también por la industria automotriz y un proceso de reindustrialización que inaugura el nuevo gobierno, en este caso el gobierno del kirchnerismo. Esta recuperación económica en lo que tiene que ver con la actividad agropecuaria tiene una incidencia notable en la ciudad, ya que gran parte del excedente de capital que se genera en la actividad agropecuaria va a tener como destino la inversión en el mercado inmobiliario, que es lo que hace posible entonces también, o mejor dicho, no es que es lo que hace posible, es que lo que explica en cierta medida las transformaciones más recientes que tenemos en la ciudad de Rosario, todo el proceso de sustitución edilicia que continúa y se acelera en el área central y lo que podemos llamar el macrocentro, y todo lo que tiene que ver con la reconversión de antiguas áreas portuarias y ferroviarias ya obsoletas, y que es lo que nosotros conocemos hoy con el nombre de Puerto Norte. Este es un proceso, o sea, que estas profundas crisis económicas que tiene el país va dejando, o va dejando su marca en el interior del país con la profundización de la pobreza, por un lado, pero también con la profundización en la ciudad de un proceso bastante agudo de segregación socioespacial. Y es que esto tiene lugar fundamentalmente en las grandes ciudades. No podemos hablar de procesos de segregación socioespacial en pequeñas localidades, pero sí en una ciudad como la de Rosario, sí eso lo vamos a ver. En algunos casos se habla de fragmentación, cuando esta segregación socioespacial es mucho más fuerte desde el punto de vista de la organización física y funcional de la ciudad. A esa fragmentación, o mejor dicho, esa segregación socioespacial, digamos, se va dando por el carácter de las transformaciones que nosotros podemos registrar en la ciudad. O sea, emprendimientos de suelo y de vivienda financiados por el Estado en el norte de la ciudad, en la zona que se conoce con el nombre de Zona Cero, en Nuevo Alberdi, la construcción de barrios cerrados en la periferia de la ciudad de Rosario con el área rural, y también toda esta transformación de Puerto Norte, donde la vivienda aparece como grandes enclaves residenciales, y asentamientos irregulares y vivienda pública que se concentran en el sudoeste, oeste y oeste de la ciudad de Rosario. Esas son las manifestaciones más significativas de esto que nosotros llamamos, o mejor dicho, que se da en llamar en la bibliografía especializada sobre el tema, que es el proceso de segregación socioespacial. Y también estamos en un momento en que vamos a asistir a un proceso de expansión de las áreas urbanizadas, como no se había conocido hasta ese momento, y que va a tener lugar particularmente en distintas localidades del área metropolitana de la ciudad, mejor dicho, el área metropolitana de Rosario, en lo que se conoce con el nombre de Corredor de Expansión Oeste, y que comprende a las ciudades de Funes y Roldán, que, como podemos ver en esta imagen, es donde se concentra gran parte de estas nuevas áreas urbanizadas que van a aparecer en el área metropolitana, para dar respuesta a una demanda de la población rosarina de su vivienda, o mejor dicho, de un lote para construir su vivienda. Digamos, no nos vamos a detener en esto, en otro momento lo vamos a hablar con más detenimiento. Algo ya hemos dicho, pero digamos, esto también caracteriza a este momento en el cual aparece el plan de Rosario 2007-2017. También, ya a principios del 2000, entre fines de la década de los 90 y principios del 2000,
se pone en marcha en la ciudad de Rosario un programa de intervención integral en asentamientos irregulares que resulta inédito también en el país en cuanto a que se propone intervenir en asentamientos irregulares no pensando solamente en la dotación de servicios y de infraestructuras y eventualmente en la construcción de viviendas, sino también tomando en cuenta cuestiones que tienen que ver con la salud de la población, en la educación, el empleo, la capacitación para incorporarse al mercado productivo, etc. Y por otro lado, en la ciudad continúa el proceso, no el proceso de modernización y descentralización municipal, pero sí la construcción de los nuevos distritos, de los edificios de los distritos, en este caso el sudoeste, el sur y el noroeste. Perdón, el centro. Pero bueno, se completa la construcción de todos los centros de distrito que habían empezado con la construcción del distrito norte y del distrito oeste. Y aquí también el plan Rosario 2007-2017 continúa con esta idea de grandes operaciones estructurales, que son otra vez el frente costero, el frente territorial, el eje metropolitano norte-sur, el eje metropolitano este-oeste, o sea que son algunos de los proyectos o estas operaciones estructurales que ya se habían formalizado o formulado en los planes anteriores y que aquí cambian de nombre. O sea, por ejemplo, el eje metropolitano este-oeste es el proyecto que se llamaba Sistema Ciudad-Aeropuerto. También los bordes de los arroyos, el arroyo Saladillo y el arroyo Ludueña. Y acá se incorpora otra gran operación estructural que es la redistribución de la centralidad. Esta operación estructural en el plan que se presenta al Consejo, o sea, en el formato ordenanza no está, o sea, en el formato de ordenanza están las 5 anteriores, y se incorpora esta cuando se publica el libro en el 2011, que es la redistribución de la centralidad, que tiene que ver con la clasificación de los centros de carácter urbano, metropolitano, o los corredores comerciales que son de carácter local. Todo esto, bueno, lo pueden leer y consultar después en los respectivos planes. Como consecuencia de la puesta en marcha, mejor dicho, porque este plan también se presenta al Consejo Municipal y no se discute ni se aprueba, pero digamos, ahí se marca ya la necesidad y se da cuenta de los criterios a tener en cuenta para reformular toda la normativa urbanística de la ciudad, que es lo que se lleva adelante después y que se conoce con el nombre de reordenamiento urbanístico. Y también aparece en el plan enunciados distintos tipos de instrumentos. Este plan tiene la particularidad que uno de sus capítulos está destinado a definir cuáles son los llamados instrumentos de actuación del plan, o sea, los instrumentos a partir de los cuales va a ser posible empezar a traducir estas ideas más generales en proyectos más concretos. Y aquí aparece entonces la idea de los planes especiales y de los planes de detalle, que son instrumentos con los cuales nosotros vamos a estar trabajando el año próximo. Bien, entonces para terminar, aquí queda, digamos, y esto queda como un planteo que tratarán ustedes de responder ahora y responder también durante el próximo año, que es en qué medida estos instrumentos de carácter más general, como pueden ser los planes de ordenamiento, y en particular después los otros instrumentos que son las de aplicación del plan, pueden dar cuenta de las cuestiones que más preocupan hoy en la gestión, mejor dicho en la gestión, sí, de la ciudad, que tienen que ver con lo que se conoce genéricamente con el nombre de desarrollo sostenible o la sostenibilidad del desarrollo urbano, el tema de la inclusión social, particularmente porque estamos en una ciudad que tiene ya 1/5 de su población viviendo en asentamientos irregulares, y también por el tema
preocupada por el tema de la movilidad interior. O sea que son todas las cuestiones que se entiende que deberían formar parte de la agenda pública de la ciudad, de la agenda de gobierno, y que estos tipos de instrumentos de ordenamiento y gestión de la ciudad deberían contribuir a dar respuesta a las cuestiones que serían o que formarían parte de la agenda de la ciudad. Bien, de esta manera terminamos con la charla, así que espero que no los haya cansado ni dormido en esta casi hora y cuarto, o sea, cumplí con que la clase debe ser no más de 1 hora y cuarto, pero acá, digamos, ustedes van a ver algunas de estas cuestiones sobre las cuales estamos trabajando en este último trabajo práctico, que tiene que ver, bueno, qué es, digamos, qué cambios registramos nosotros en estas componentes estructurales de la ciudad, de acuerdo con la iniciativa y, mejor dicho, los lineamientos generales que contienen estas grandes operaciones estructurales, tal cual como están descritas en el plan 2007 y 2017. Eso por un lado, y la idea de esta charla era ver, digamos, cuándo y cómo aparecen estas ideas, que entonces no son exclusivas del plan 2007-2017, sino que forman parte de una manera de ver la ciudad, que si bien se ha ido modificando un poco a lo largo del tiempo, pero que se inaugura en este plan del 91 que vimos al principio de la charla. Así que bien, si hay alguna pregunta, inquietud que tengan ustedes, aprovechen ahora, porque si no, lo van a tener que decir en el examen. Luciana Vega, que está ahí con cara de susto, que es la que veo acá en la pantalla. ¿Alguna pregunta? No, Está entendí todo. todo bárbaro está. A ver si ahora no hay... Todo bárbaro. Fantástico. Cada vez me voy más contento de las charlas. Bueno, no hay ninguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna Yo tengo pregunta... una consultita. Dale, a ver, espera, ¿quién es? Ah, Natalia Ibarzábal. ¿Se puede ver la cara? Porque esto de hablar con un Sí, síntoma o un poco un nada. muñequito acá como Tomás Clemente, no sé qué puso ahí. Bueno, listo, Si Natalia, no, dale. si no hubiera implementado Menem ese plan neoliberal, creo que dijo, donde lo que hizo fue vender el patrimonio del país. Hubieran la gente de los pueblos y todo eso, ¿hubiera venido a Rosario? Porque, por ejemplo, cerrar el ferrocarril influyó mucho también en eso. Bien, yo me olvidé de comentarles ahí, bueno, una aclaración. Yo no digo, no es una clasificación mía de neoliberal al gobierno de Menem, sino que es una clasificación que se hace en general desde el punto de vista económico y político. O sea que no es algo que me lo inventé yo, sino que, digamos, es algo que siempre se la caracterizó de esa manera. Yo me olvidé decirle con esto de que cuando el gobierno nacional se desprende de todas las empresas estatales, también el gobierno nacional se desprende de todo el suelo que había quedado desafectado de su uso original, fundamentalmente el suelo ferroviario y portuario, razón por la cual entonces esa idea de transformar la costa de Rosario en un gran parque público empieza a tomar forma. Y continúa entonces con el proceso iniciado en el Parque a la Bandera, después el Parque del Parque España, y hay una ley que se sanciona durante el gobierno de Menem, por la cual se dispone el traspaso en forma gratuita u onerosa de todo el suelo que ya no tenía utilidad para las empresas y los organismos del Estado.
Y es entonces una parte de ese suelo, que es lo que se conoce con el nombre de Parque de las Colectividades, gran parte de él, el que está entre el Parque, entre el Parque España y los Silos Davis, digamos, eso se transforma, se pasa a la ciudad en forma gratuita. Todo el sector donde están los Silos Davis, eso lo compra la ciudad al Estado Nacional, con la idea de licitar ahí la construcción de un hotel 5 estrellas, que esa licitación fracasa, fundamentalmente porque el periodo que se le daba a la empresa hotelera para construir el hotel y hacer uso de la concesión era demasiado corto, o sea que era mucha la inversión para después el periodo que podía tener la empresa a su cargo ese emprendimiento. Entonces eso fracasa, pero ahí es el gobierno municipal el que recupera, por ejemplo, los Silos Davis, donde hoy tenemos el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad. Entonces, digamos, a pesar, digamos, que de esta política del gobierno de Menem fue desprenderse de todo lo que tenía el Estado, en una parte de esa política favoreció a la ciudad, que fue poder recuperar todos estos terrenos sobre la costa y seguir manteniendo, o mejor dicho, concretando esta idea de tener un gran parque lineal o de uso público para toda la población a lo largo del frente con el río Paraná. Eso, aclaro eso y respondo a tu pregunta. El desmantelamiento del ferrocarril comienza particularmente en la dictadura militar, la del 76, donde ahí se empiezan a cerrar muchos ramales. Ahí fue ramal que ramal para, que ramal para, que ramal cierra, que creo se que en cierra. una frase. Exactamente, de ahí Sí. viene eso. Entonces, digamos, ahí sí, muchas localidades del interior, no es que queden aisladas, pero digamos, fundamentalmente la vía de comunicación más importante era el ferrocarril y esa vía de comunicación desaparece. Yo no, de todas maneras no creo que por el hecho de haber cerrado los ramales eso implique en un éxodo de la población rural hacia las grandes ciudades, porque en general la población rural que viene a las grandes ciudades, por ejemplo, grandes ciudades, o sea, como podría ser Rosario, esta migración que se da fundamentalmente vienen de provincias del norte o de países vecinos, como puede ser Paraguay, ahora como puede ser Bolivia también, que están también trabajando en el área rural próxima a la ciudad. Tiene que ver más que nada con esta pobreza estructural que hay en las provincias del norte en la Argentina, y que esa pobreza no se resuelve. Entonces la población, en la medida en que digamos, se hace insostenible su vida en esos lugares, trata de buscar mejores condiciones de vida en una ciudad que, como la ciudad de Rosario, tiene un sistema de salud pública muy bueno. Entonces, digamos, eso es un atractivo para esta población que carece de todo tipo de recursos. Y que también tiene un sistema educativo que puede llegar a canalizar a las demandas de esta población. También recordemos que la municipalidad, esto fue durante la administración de Caballero, construye el primer barrio de viviendas para la población COM, o sea, la población de origen toba, en la ciudad, en la zona Zona oeste. norte. No, ese es después, o sea, en la zona oeste, Ah, que es al final de la calle de Avenida Ruillón, que termina en un trazado ferroviario. Ahí se construye el primer conjunto de viviendas para la población COM. Y después, el otro que se construye, que vos decís zona norte, ese es mucho Juan más José Paz. reciente, y que también eso lo empezó a construir Madres de Plaza de Mayo, y bueno, si ustedes se acuerdan, Joclender y... Pero eso es posterior. El Eso es, barrio hace el barrio muchos está años mucho, antes. pero o sea, el Es un barrio asentamiento, no sé si es un...
No, No, no lo construyó nadie. no, es un asentamiento, pero después se construye un conjunto de viviendas para la población de ese asentamiento, que en su gran mayoría es de la comunidad Cuom. Bueno, pero ese, digamos, es un proyecto que lo llevó adelante la Nación y lo construyó Matres de Plaza de Mayo, pero bueno, después estuvo Jock Lender ahí, hubo algún problema de manejos turbios de los fondos, durante un tiempo se paralizó. Ahí volvió. No te estamos escuchando, tenés el micrófono apagado. Golpeé acá en la mesa del escritorio y no sé qué hice y pum, se cortó la comunicación. Así que bueno, pero lo último que te decía era esto, este conjunto que quedó paralizado durante un tiempo, pero bueno, ya se terminó y cualquiera que pasa por Avenida de la Travesía lo puede ver. Bien, no sé si Gracias. contesto a tus inquietudes. Sí, gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta? Osvaldo Jodor, que encendiste la cámara sin darte cuenta, sonaste. ¿Alguna pregunta? No, me desconecté. No, ninguna atención, pero me desconecté. Me quedé en internet volviendo. Ah, bueno, te pasó lo mismo. Hoy no tengo ninguna. Hoy no tenés ninguna, No, bueno. hoy no Listo. tengo ninguna. Bueno, entonces si no hay ninguna, no sé, hoy no había actividad prevista con los equipos docentes, porque hoy justo tuvimos el examen esta mañana, así que bueno, nos volveremos a encontrar el martes próximo y ya vayan agendando que el 2 de noviembre tenemos una actividad presencial, o sea que nosotros ya hicimos la solicitud de los lugares para poder tener actividad presencial. De todas maneras, esto está cambiando también porque no sé si se habrán enterado ustedes, pero el rector ya dispuso que se puede volver a la presencialidad. En nuestra facultad, bueno, las clases van a terminar en forma virtual como las venimos desarrollando ahora, pero también se pueden desarrollar actividades presenciales y nosotros vamos, desde introducción, vamos a tener esta actividad presencial el 2 de noviembre. En el momento lo tuvimos que solicitar con bastante tiempo porque por las cuestiones esta de la distancia social, los aforos que tienen cada uno de los talleres, pero bueno, eso ya está resuelto, así que vayan pensando que el 2 nos vamos a conocer como realmente somos. O sea que va a haber sorpresas a partir de lo que uno ve en las pantallas, en estas pequeñas pantallitas y cuando nos veamos enteros. Pero bueno, por suerte podemos... Nosotros que vamos a ver caras que nunca vimos. Aparte que vamos a ver un montón de gente totalmente desconocida, por suerte a Jodor ya lo conocemos, a Natalia Ibarzábal también, así que bueno, con eso digamos ya, o sea, 2 sobre 280, o sea que sería como algo así como el 0,01%. Bueno, listo. Profe. Uy. Dale, bueno, ahora vamos a conocer a Eugenia Bota también. Sí. No, mi pregunta es por el tema de que si esa clase es como la última clase. Esa es la última La del clase. 2 de noviembre, la presencial, digo. Sí, sí, va a ser una actividad que vamos a hacer en taller, va a ser una actividad de taller. No porque... están obligados los estudiantes que viven afuera, no están obligados a venir. ok. Así porque vivo en Neuquén y entonces, bueno, me Bueno, queda entonces lejitos. andás sacando el pasaje ya para venir. Voy a volver Y un para cajón de Neuquén. manzanas. Sí. Ahí sí. ¿Neuquén capital o en otra ciudad? Sí, Neuquén capital. Neuquén capital, bien. Sí. Bueno, Profe, sí, aparecieron todos ahora. Ahora Aldana Corona, bien. ¿Sos vos la que estaba hablando? sí, sí. Quería preguntar con respecto al 2 de noviembre, que también dice que es la entrega de los 3 momentos, ¿puede ser?
Sí, pero la entrega la seguimos manteniendo a las 7 de la tarde, como siempre. ¿Es así, Mauro, o no me dejes mentir? Sí, Bien. La entrega sí, la Yo te iba a hacemos preguntar tenemos si iba a a ser las 7. presencial o virtual. No, la entrega se hace como hacemos siempre. O sea, a través del Miró, no sé cómo hacemos la entrega. No, acá de Miró no. No, la entrega la hacen a través del Moodle, la A suben, través del la Moodle, cargan, o sea, como como siempre. siempre, a las 7 de la tarde. Y a las 7 de la tarde nosotros nos encontramos en la facultad. Es un trabajo que está vinculado con lo que ustedes van a entregar, pero, digamos, ya la entrega ya se hizo. 10 puntos. Bien, entonces, de todas maneras, bueno, esto lo vamos a charlar mejor el martes próximo. ¿Mm? Bueno, listo entonces. Nos vemos el martes, que es el martes 7, ¿no? No, martes 5. 5. El martes 5. Ok, listo. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias, Adiós. profe. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Chao, gracias.